noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Suele ser una norma para muchos equipos y muchos entrenadores cuando llega el final del partido y ha sido incapaz de conseguir momentáneamente los 3 puntos, no querer perder el que ya se tiene, y el Hércules sabe muy bien de lo que habla porque en Ibiza ya lo sufrió. Lo que sucede es que cuando a los 60 minutos ya das por bueno el punto, es muy difícil, salvo accidente, que te lleves la victoria. Y cuando eres un aspirante al ascenso, lo mínimo que se le puede pedir a un equipo es que al menos busque esa victoria hasta los instantes finales. Que no le pase como al Hércules en Ibiza, pero que efectivamente durante al menos 85 minutos trate de encontrar la forma de llegar a la portería contraria. El Hércules no lo buscó, ni siquiera encontró ese camino. Sigue segundo, es lícito, y los resultados seguirán avalando a David Cubillo, pero lo cierto es que ayer el Hércules no dio la sensación de ser un equipo grande que siempre sale a por los 3 puntos. Comenzamos. Hércules y Alcoyano empatan a 0 en un derbi aburrido en el que apenas hubo ocasiones y ninguno de los dos equipos corrió el más mínimo riesgo. Mollita fue baja en el partido frente al Alcoyano por unas molestias y se suma a la lista de bajas sorpresa antes de un partido. Hoy análisis del partido entre Hércules y Alcoyano con Óscar Manteca, César Ponce y Samuel Velázquez. Entramos en materia. Lo primero es saludar a un refuerzo del mercado de invierno. Ya sabe lo que es vestir esta camiseta y vuelve a casa después de Navidad. Samuel Velázquez, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Héctor. Pues muchas ganas de volver. Ya casi 2 años desde la última vez que estuve en Sport Alacantí. Y bueno, pues con muchas ganas y mucha ilusión, ¿no?, de volver a casa, como dices. Hemos tenido que obligar al Hércules a cambiar de marca para recuperarte. Que sepas que todo esto lo hemos inventado y lo hemos pergeñado aquí en Sport Alacantí. Ya lo sé, me consta, pero bueno, yo creo que era lo más coherente, ¿no? Apartarme durante un tiempo, pero bueno, ahora que podemos volver a opinar y a contar lo que ocurre en el Hércules, pues la verdad es que estoy muy contento. Quería darte especialmente la bienvenida después de tanto tiempo alejado de estas pantallas, así que bienvenido, y enseguida vas a ver cómo funciona esto, que tampoco ha cambiado tanto desde la última vez que estuvimos aquí, porque empezamos saludando también a los demás. César Ponce, buenas noches, tu titular del partido de ayer. Buenas noches, Aitor. Mi titular es que cuando sales a empatar a 0 es muy difícil ganar un partido. Óscar Manteca, titular. ¿Qué tal? Buenas noches. Digo que Aitor bien por recuperar a Samuel. Es una pena porque me filtraba todas las fotos de Kelme, de las camisetas del Hércules y demás, y claro, he perdido ahí un activo, pero bueno, nos compensa con su presencia. Un titular, conformismo. Samuel Velázquez, ¿ya has visto cómo va esto? Lo primero, titular. Pues en la misma línea de mis compañeros, ¿no? Cuando te vale el punto es casi imposible llevarte los 3. Vamos a ir viendo ese resumen, que no ha sido fácil sacarle jugo porque no hubo tanto. Vamos ya con esas imágenes. En un partido en el que el primer aviso serio, y luego lo analizaremos porque esta jugada tiene miga, fue del Alcoyano. Un partido muy táctico, un partido con muy pocos espacios donde se trató de aprovechar los errores contrarios, y el primero que estuvo a punto de aprovecharlo fue el Alcoyano, con esta jugada que estábamos viendo. Acto seguido, lo mismo pero en la otra portería, con Pedro Torres robando un balón y aprovechando el espacio que había para mandar el balón a Borja. El centro de Borja estuvo a punto de convertirse de segundas, porque lo primero es un cabezazo al corazón del área pequeña, en el tanto del Hércules. A partir de ahí, cada vez se dieron menos ocasiones y cada vez se vio más control, y casi todo partía de este hombre, del que también hablaremos después, de Kevin Apen, que era capaz de hacer un cambio de orientación como ese para que Borja tuviera esta ocasión que se marchaba muy arriba. En el saque de esquina, el taconazo, la espuela era de Teo Quintero. El Hércules no encontraba a nadie en el área que rematara la peinada que hacía con el tacón el jugador del Hércules. En nueva ocasión, balón al espacio, no llegaba por poquito Jesús Alfaro. En el segundo tiempo ponemos los 2 cambios porque estos 2 cambios cambiaron, valga la redundancia,
todo lo que fue el partido. A partir de aquí, el alcoyano comenzó a dominar. 2 llegadas consecutivas del cuadro de Parras hacía que las tornas cambiaran y que el dominador fuera el conjunto visitante. El Hércules llegó con este balón de Borja de nuevo, que se envenenaba y a punto estaba de sorprender a José Juan. De nuevo lo intentaba el conjunto visitante con una jugada y ese pase al área pequeña donde el taconazo está a punto de convertirse en el 0-1 y prácticamente el que tuvo la última ocasión clara fue Pedro Sánchez, con esta ocasión que desbarataba el portero. Un Hércules y un alcoyano que desde el principio, o por lo menos desde los 60 minutos, dio la sensación, César, de que estaban muy a gusto con el 0-0. Sí, la verdad que lo hablábamos la semana pasada. Nos las prometíamos muy felices con esa victoria cómoda contra la Nucía, con ese Hércules goleador que arrollaba por momentos y en algo que nos tenía poco acostumbrado, pero ya adelantábamos que el partido contra el Alcoyano iba a ser muy distinto. 2 equipos que ya han disputado 180 minutos en esta temporada y da la sensación de que podrían jugar varios partidos más y serían incapaces de marcar un gol. Mucho conformismo y bueno, tenemos que poner la lupa en el Hércules, que es lo que a nosotros nos interesa, y yo creo que después de esa inyección de moral que supuso la victoria de la semana pasada, era el momento de dar un golpe sobre la mesa. Es cierto que sumar siempre se puede ver desde el punto de vista positivo, pero yo creo que al Hércules hay que pedirle más porque además si la primera parte más o menos puede tener un pase porque todavía tienes cierta intención de generar peligro, en la segunda ese conformismo, ese firmar el empate, yo creo que hay que poner al Hércules ese pero que cuando lleguen los partidos por el ascenso, con estos mimbres, con estas sensaciones, a lo mejor no te va a llegar, porque es cierto que la solidez no se pierde. Luego hablaremos de nombres propios como Kevin Apen y la defensa, aunque haya bajas, la verdad que sigue siendo muy segura, pero en el apartado ofensivo es difícil generar peligro y no se puede achacar a los delanteros que no tengan goles, que prácticamente no les sirve un balón, cuesta atacar por bandas, cuesta llegar con gente al área y así es muy difícil generar peligro a un equipo como el Alcoyano que no te concedió las facilidades que la semana pasada sí dejó ver la Nucía. Velázquez, después del titular llega el desarrollo del análisis. ¿Cómo viste el partido? ¿Te gustó el Hércules? Los primeros 60 minutos sí, es decir, creo que en la primera parte se puede argumentar sin muchos problemas que el Hércules fue superior al Alcoyano. Tampoco creo que muy superior, pero bueno, hay que tener en cuenta que era duelo de segundo contra tercero. El Alcoyano llevaba 4 partidos sin perder, es decir, no estás contra un rival sencillo ni mucho menos, ¿no? Luego se te queda ese regusto amargo, ¿no?, de esta última media hora en la que te da la sensación de que el Hércules se conforma. Y aunque bien es cierto que el punto es bueno porque, como digo, es un rival directo por el ascenso, que el equipo sigue demostrando una solidez defensiva enorme, solamente 3 goles encajados ya en 10 partidos, y que te da esa sensación de que es muy difícil que pierda, que no sume. Al final la única derrota fue contra el Ibiza y de aquella manera, ya lo sabemos todo, pero tienes ese regusto amargo, ¿no?, de que te da la sensación de que quizás le falta un poquito de ambición a la hora de la verdad, y que podía haber sido efectivamente un puñetazo sobre la mesa y haber, no encarrilado porque todavía queda mucho, pero te podía haber situado una victoria en una posición muy ventajosa de cara a intentar asegurar ese top 3 en esta primera fase. Manteca, tiempo para el análisis. A mí no me sorprendió la primera parte, era lo esperado, eran 2 equipos que venían en una muy buena dinámica, que no les gusta el balón o se sienten más cómodos cuando el balón no tiene el rival. Entonces, bueno, no me sorprendió el desarrollo de la primera parte. El tema de madurar el partido, Cubillo lo lleva muy bien, también Vicente Parras. El Hércules tuvo más el balón que su rival, tuvo más posesión y tuvo las contadas ocasiones, las tuvo el Hércules. Bueno, no me sorprendió el desarrollo de la primera parte, y al descanso yo, desde luego, hubiera preferido un partido más como el de la Nucía, sin duda, sobre todo por el resultado. Pero bueno, entendía que dentro de todos creo que coincidíamos en que el desarrollo de la primera parte era previsible, en el sentido de que antes del partido, si alguien nos hubiera preguntado, pues hubiéramos contemplado como posible pues un partido tan cerrado, tan táctico o con tanto centrocampismo, ¿no? El problema viene ahora, en la segunda parte. César, la segunda parte, os podéis interrumpir cuando queráis.
A mí lo que me sorprende son los cambios. Actúa primero Parras, hace 2 cambios y coge el protagonismo del partido. El partido cambia de lado y es el Alcoyano el que parece que lo tiene controlado. La solución en este caso de David Cubillo, es quitar a un centrocampista, a alguien que puede tener el balón, para meter a otro delantero y decir, vale, domina, pero yo cuando robe voy a intentar jugar todavía más vertical con 2 delanteros para sorprenderte. No da la sensación de que se quede contento porque no sale bien y entonces, ante la superioridad del Alcoyano, mete a un centrocampista de contención como Erice y dice, bueno, vale, me vas a seguir dominando, pero quiero a un tío que sepa manejarse en esa situación. No sé si tú echaste de menos que hubiese arriesgado con alguien como Abde, que es mucho más imprevisible, que hubiese dicho, vale, me quedo yo con el balón y meto a Diego Benito, que aunque no sea, porque lo hemos leído en redes sociales, Zidane, sí es el jugador con más capacidad para aguantar el balón. No sé si te sorprendió que no buscara un plan B, que todo fue muy lo previsto en el Hércules o lo que uno podía suponer. Sí, pero un poco en la línea de Cubillo en toda la temporada. Al final a Hércules le cuesta mucho desarbolar a equipos que se encierran atrás cuando es él el que tiene que proponer y para ello hace falta jugadores con cualidades muy concretas y algunos de ellos podrían estar en el banquillo. Tú has citado a Diego Benito, a Abde, que puedan revolucionar un partido tan cerrado, pero el míster del Hércules se siente cómodo con otro tipo de jugadores en los que a lo mejor confía más de contención y bueno, visto que el panorama había cambiado en la segunda parte, que ya no era tanto el conquistar 3 puntos, sino el mantener el que tenías, el botín que tenías hasta entonces, yo creo que hay demasiada psicosis todavía con lo que ocurrió en Ibiza y no quiere que le vuelva a pasar, sobre todo ante un rival directo. Y yo creo que los cambios iban por ahí los tiros, no perder el punto que tenías en ese momento, pero sí que es cierto, y palpando un poco las redes sociales, que muchos aficionados pidieran a otros jugadores de distinto perfil, pero ya sabes, nunca sabes lo que hubiera pasado si los cambios hubieran sido otros, a lo mejor pierdes el partido. Es muy fácil siempre acordarse del jugador que no ha salido, del jugador que no ha tenido minutos, pero bueno, lo cierto es que tampoco era mala opción, viendo que te están dominando, buscar a lo mejor arriba más verticalidad, más velocidad y poder pillar a la contra y llevarte la victoria. Yo entiendo desde ese punto de vista lo que intentó hacer el técnico del Hércules, no salió bien, luego reculó y apostó por Erice, que es un jugador que tiene que ir cogiendo ritmo y tiene que tener galones en este equipo. Yo tampoco criticaría tanto los cambios, pero bien es cierto que jugando en casa y teniendo que dar un golpe sobre la mesa, a lo mejor sí que hacía falta un jugador de un perfil diferente que te pudiera revolucionar el partido. Yo estoy de acuerdo con César en que creo que los cambios realmente no son tan criticables. Es decir, hay que tener en cuenta que el Hércules no tiene a Mollita para este partido y si el Hércules ha sido un equipo que ha volcado mucho el fútbol por las bandas esta temporada, yo creo que sin Mollita esto se exagera incluso, ¿no? Y se vuelca totalmente por las bandas. Cuando ve Cubillo que pierde un poco el control del partido en esta segunda parte, yo creo que su lectura es totalmente válida y es lo que tú dices, Aitor. Te voy a dar la iniciativa y voy a intentar pillarte a la contra y para eso hace esos 2 primeros cambios, ¿no? Le sale mal, que al final puede pasar, es fútbol y te puede pasar perfectamente y sobre todo es ese segundo cambio, ¿no? Yo el que creo que nos decepciona a todos, ¿no? Ese tercer cambio, mejor dicho, ese cambio de Erice, que es como decir, vale, vamos a matar el partido aquí y que se acabe, cuando realmente sí que tenías esos hombres en el banquillo que te podían aportar otra cosa. Es cierto que sabemos que, bueno, no está contando mucho con Diego Benito, no está confiando mucho en él, pero sí que podía haber sido un partido un poco para él. Pero bueno, Cubillo en ese primer doble cambio hace otra lectura, no sale como lo espera y luego sí que a mí personalmente me decepciona con ese tercer cambio ya de decir me conformo con el punto y que se acabe aquí. Manteca. Yo creo que el partido tiene 2 nombres, que son Apen y Diakité. En la primera parte el Hércules tiene más el balón. Apen yo creo que domina el centro del campo y para el Hércules resulta evidentemente muy positivo, pero resulta también muy positivo para el Alcoyano en el primer cuarto de hora, la segunda parte, el concurso de Diakité. Ahí yo creo que el Alcoyano no solo equilibra el partido, sino que probablemente por el desgaste que sufre Apen empieza a ganar la guerra del centro del campo y cuando quiere compensar eso con Jon Erice yo creo que llega tarde, ¿vale? Al mismo tiempo apuesta por jugar con 2 delanteros, pero hay un momento en el que las bandas se apagan. La primera parte hemos tenido a Borja muy activo, más apagada a la derecha
y sin embargo la segunda mitad Borja se va diluyendo, la izquierda se va diluyendo, como digo, y la derecha, bueno, entra Pedro Sánchez, pero tampoco hay, más allá del disparo, que es una de las pocas ocasiones de peligro que tiene el partido, un disparo de Pedro Sánchez que le saca José Juan a una mano, y yo creo que realmente las bandas no. Entonces tienes más presencia a lo mejor en el área porque tienes más jugadores de ataque, o tienes a Benja ya con Sergio Buenacasa, que coinciden un ratete, pero no llegan balones. No cuelgas balones. Lo que hacías en la primera parte, que era meter balones desde la banda, sobre todo desde la izquierda, pues ya no se produce. Entonces yo creo que los cambios no son criticables, yo creo que sí que son criticables a lo mejor el momento en el que se deciden, porque creo que llega un poco tarde. De hecho, antes de que se produzca el primer cambio, hay un momento en el que tenemos a Armando Ortiz en la silla de cambios, como se diría en baloncesto, ¿no? Lo tuvimos ahí un tiempo. De hecho, sorprende un poco, parecía que el primer movimiento iba a ser Benja Armando Ortiz, y al final termina siendo Benja Pedro Sánchez, ¿no? Es que tenía un bocadillo Tano Bonín. Si hubiera Claro, entrado sí. Armando hubiera sido por para Tano. proteger el eje de la zaga, sí, es cierto. Pero que en ese momento, durante el desarrollo del partido, lo veíamos un poco, no sé, yo creo que la entrada de Jon Erice es un poco tardía, pero bueno, lo entiendo. Al final se conforma y el técnico te lo dice en la sala de prensa cuando te dice lo de bueno, al final era a ver si se cazaba una en una acción aislada. Bueno, eso dice a las claras que me valía el empate, le valía también al Alcoyano, pero el Alcoyano pues, a lo mejor tiene más coartada porque juega fuera de casa y sobre todo porque tiene un partido interesante este miércoles, ¿no? Sin embargo, bueno, pues yo creo que era el momento de haber dado el golpe en la mesa, haber por fin ganado al Alcoyano. 12 partidos sin ganarle, y es que yo creo que ya resulta ya una broma de mal gusto, ¿no? Y yo creo que era el día. Yo creo que todos teníamos la sensación de que podía llegar así, que iba a llegar a lo mejor también una acción aislada, que iba a ser una jugada que iba a ser un partido infinitamente más apretado que el de la Nucía, pero por eso la primera parte nos encajaba un poco el desarrollo gris de la primera parte, pero no creíamos que la segunda mitad iba a ser tan desalentadora. Es que ¿ibas a decir algo más? Yo iba a añadir simplemente que iba a completar que no solamente se conforma Cubillo, sino que lees a los jugadores en redes sociales y ves que para todos el punto es bueno, ¿no? Que al final, luego, en frío, si lo analizas mirando solamente los números, pues realmente no es malo, ¿no? Pero esa sensación, es la lo actitud, que venimos comentando. Samuel, es la actitud, es decir, es lícito querer conservar ese punto, pero cualquiera esperaría que al menos el Hércules tuviera la intención, sin desprotegerse. Nadie le pide que se quede con dos defensas atrás y ataquen tromba como si no hubiera mañana, pero sí esa sensación de que al menos hasta el minuto 80 fue a buscarlo, que es lo que yo creo que nadie tuvo la sensación de que fuese a buscarlo. Ojo, y es lícito totalmente teniendo en cuenta lo que pasó en Ibiza. Samuel, puedes continuar. Sí, es lícito viendo lo que pasó en Ibiza, viendo lo que nos pasó el año pasado, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? También que el año pasado pues tomamos una decisión intentando ser más ambiciosos y ya sabemos cómo nos fue a todos, ¿no? Que casi acabamos en tercera. Entonces, bueno, pues estamos ahora yendo con un plan mucho más seguro, mucho más conservador, que no tiene por qué ser una palabra con connotaciones negativas, pero que sí que en algunas situaciones, en algunos contextos y en algunos partidos, que todos recordamos a lo largo de esta temporada, y el de ayer yo creo que fue uno más, muchos aficionados pueden tener ese sentir de pensar que esta plantilla, que estos nombres, y que no son solo nombres, sino que son jugadores que lo han demostrado, podían haber dado un poquito más si el equipo hubiera empujado a ello. Yo os quiero preguntar, no sé qué pensáis, si en caso de haber habido público, ayer hubieran pitado al equipo y a los cambios. Bueno, eso se lo han preguntado a Manteca hoy. Se hubiera armado a Mari Morena como se armaría, hubiera armado Socul el día de la ceneta, de no ser la primera jornada y de no haber un número tan reducido de público en la grada, y seguro se hubiera armado a Mari Morena el día de la Peña Deportiva, por ponerte dos ejemplos. Ayer se hubiera liado la segunda mitad del Hércules. Ayer fue infumable para el espectador. Yo hacía una broma al final del partido cuando llegas a la prensa y pregunté si el partido había terminado ya, ¿no? Fue una broma, pero era un poco la sensación que me había dejado el encuentro, y yo creo que la grada no lo hubiera tolerado. Es uno de los factores que están incidiendo, a lo mejor probablemente a favor de este Hércules, ¿no? Porque a lo mejor hubiera perdido el Hércules el partido de haber público. Bueno, ya no sé si perder, porque a lo mejor igual te enchufa, ¿no? No lo sé, porque un par de jugadas también sabes que la grada se te tira encima a favor, ¿no? Pero sí que es cierto que hubiera habido cierto run en el arranque de la segunda mitad, sobre todo los primeros 15 minutos, porque es evidente que el Alcoyano pasó a controlar, se hizo con el balón, y que los cambios se retrasaban, ¿no? O eran
no era a lo mejor lo que todos esperábamos, y entonces, bueno, pues ahí hubo cierto no sabemos, y eso hubiera afectado seguro al equipo, en un sentido u otro, pero hubiera afectado. Hubiera habido bronca primero y a lo mejor igual hubiera servido para revitalizarlo, para espabilar, pero a espabilar al banquillo o espabilar a los jugadores. Pero bueno, si lo hubiera pagado el Hércules, entre comillas, porque no es algo que esté pagando, y yo creo que no creo que sea, yo creo que es poco popular, evidentemente, y pues me toca asumir el papel a mí de malo, diré que creo que al Hércules le beneficia jugar sin público, lo insisto, lo he dicho casi desde el primer día, y creo que le sigue influyendo favorablemente. Yo creo que el día de la Peña Deportiva y el día de la Ceneta no se gana con público. El día de la Ceneta había público, pero no había 5.000 personas protestando. Yo estoy de acuerdo con Óscar en esto. Al final es un poco de fútbol ficción, y pues como sabes tú, Aitor, y sabes también, Óscar, a mí el fútbol conservador en absoluto me desagrada. Es más, me gusta bastante, pero creo que siendo como es la afición alicantina, la afición herculana, creo que si toda esta temporada se hubiera desarrollado con público, pues es posible que hubiera ido por otros derroteros, ¿no? Porque en algún otro partido sí que podría haber existido ese momento de tensión. Pero bueno, pues dentro de toda esta situación, pues vamos a sacar algo bueno, ¿no? Y es que el Hércules pues está pudiendo tirar por este plan que otro año no le habría permitido. Y bueno, pues aunque, como digo, a muchos nos deja ese regusto, la realidad es que el equipo sigue segundo, el equipo es el segundo menos goleado de la categoría, y no le está siguiendo el ritmo al Ibiza porque se te vaya a 7 puntos, pero bueno, de los mortales eres el primero. Samuel, es que este es el eterno debate. El resultado o el resultadismo se sostiene en los resultados, y de momento el Hércules está segundo y siempre puede sacar su hoja de servicios y decir, oiga, es que yo tengo estos resultados y estoy segundo. Pero yo creo que ahora mismo, si tú obvias los resultados, que a mucha gente es lo único que le importa, tampoco te deja tantas cosas este Hércules como para decir, ¡buah!, porque contra la Peña Deportiva te ha costado, contra la Ceneta te ha costado, el día del Valencia Mestalla. Quiero decir que es un equipo que lo basa todo en la sobriedad y tiene poco más a lo que agarrarse, que volvemos a repetirlo, es muy lícito. Sí, a ver, es cierto que te cuesta mucho meter mano a los rivales, pero bueno, también hay que hacer la lectura de lo que le cuesta a los rivales meterte mano a ti. Como digo, te ha ganado el Ibiza solamente, y de aquella manera. Te ganó. Y como te ganó, es decir, también se puede hacer el argumento de que este equipo va a ir arañando victorias, peleando como gato panza arriba, y que cuando lleguemos a la fase final, que te gane el que pueda, que yo creo que también es lícito hacer ese argumento, y que al final, pues el tiempo dirá, ¿no? Creo que a día de hoy nadie tiene una bola de cristal para decir si va a ser positivo o negativo, cada uno tiene su forma de entender el fútbol. A mí, gustándome el fútbol sobrio y fuerte en defensa, me gustaría que el Hércules fuera un poquito más alegre y un poquito más ofensivo, porque creo que tiene mimbres para ellos. Pero bueno, vamos a ver a final de temporada cómo acaba todo esto. Creo que el Hércules también tiene sus argumentos para decir que puede pelear por ese ascenso a segunda división. Vimos un equipo muy parecido hace 2 temporadas que estuvo a punto de ascender, hablando del Hércules. César, quiero decir que al final no hay tanta diferencia entre aquel Hércules y aquel se quedó a 180 minutos. Sí, a ver, al final es lo que comentabais antes. Al Hércules le han metido 3 goles en lo que queda de liga, y si no te meten goles no pierdes partidos, y si no pierdes partidos vas sumando y vas estando ahí. El Hércules es candidato al ascenso. Lo que pasa que si ves jugador por jugador, empiezas a analizar la alineación del Hércules, el banquillo del Hércules, dentro de lo que es la categoría, te das cuenta que este equipo podría tener un puntito más de ambición, de generar peligro en algunos partidos, y yo creo que eso hay que exigírselo al Hércules. Es cierto que a veces aparecen esos destellos, como en el último partido, pero al final con equipos que te van a presentar un tipo de partido muy cerrado, con pocos espacios, al Hércules le faltan ideas, y sobre todo le falta esa ambición para ir un poquito más al ataque, a costa de a veces dejar un poco la zaga a merced del rival, que eso es lo que no quiere hacer el técnico del Hércules. Hace 2 años este tipo de fútbol dio rédito clasificatorio, ahora después de la nefasta campaña pasada se ha vuelto a eso, y de momento el Hércules va bien. Yo creo que ahora, analizando un poco el calendario, hay 3 partidos en los que hay que ser muy ambiciosos, porque yo creo que los 3 próximos partidos son muy ganables y te pueden situar arriba para
hasta la recta final de la temporada en una posición de privilegio. Pero yo creo que el Hércules, para conseguir esos resultados, tiene que dar un poquito más de ambición que no mostró ayer. Manteca, es que teniendo en cuenta de dónde venimos, también se entiende, ¿no?, el que no se quieran correr riesgos innecesarios y el construir este proyecto poco a poco, pero con unos cimientos muy sólidos. A ver, yo creo que este es un Hércules muy de segunda B, probablemente el de más de segunda B que hemos disfrutado estos 7 años con una plantilla más amplia y de mayor calidad, ¿vale? Es decir, es un equipo muy adaptado, muy propio de la categoría, con un estilo de juego muy propio de la categoría, con un técnico que entiende bien la categoría. Esto no quiere decir ni que los anteriores directores deportivos ni los anteriores entrenadores no la entendieran, solo digo que tiene unos mimbres que se adaptan muy bien a la plantilla y además tiene unos mimbres de una calidad superior y amplia. Es decir, cuantitativa y cualitativamente es mejor equipo y entonces lo estamos viendo en la clasificación y lo estamos viendo en el desarrollo de las jornadas. Nos puede gustar más o gustar menos el juego del Hércules, pero la realidad es que es muy positivo y está por encima incluso del de la 2018-2019 que, bueno, la verdad es que a estas alturas ya no tanto, ¿no? Porque había tenido ahí, tuvo en enero que recordar el Hércules plano un bache por ahí, pero sí que es verdad que nos gustaba, ¿no? Nos llevó a pensar que este Hércules podía salir por fin de la segunda B. Bueno, yo creo que estamos de nuevo cerca de esa posibilidad. Va a ser difícil, es complicado encontrar un sitio en el playoff de ascenso porque va a estar complicada la segunda fase, pero bueno, yo creo que estamos más cerca de eso. Nos gusta por la forma, a lo mejor no tanto, a muchos no. A mí no me disgusta porque soy más resultadista como Samuel, menos resultadista como tú o como César, pero sí que estoy por destacar un poco eso, ¿no? Que estamos ante un Hércules muy de segunda B y mejor cuantitativa y cualitativamente, y por eso creo que, bueno, en fin, hasta cierto punto, pues cosas como la de ayer pues no deben de resultar determinantes a medio plazo porque te vas a clasificar para la segunda fase. No creo que el Alcoyano, fíjate lo que te digo, sea uno de los 3 primeros. Entonces, el resultado de ayer a lo mejor no te afecta en esa segunda fase, te va a afectar el del Ibiza, por ejemplo, en la segunda vuelta y la derrota de la ida. Y creo también que en esos partidos y en ese tipo de partidos, y sobre todo si llegas a playoff, bueno, pues a lo mejor no se especula. Desde luego, si juegas un partido no vas a especular mucho. Si se te pone el adversario por delante, desde luego no. No sé, yo creo que tampoco es un mal... No me parece que sea una mala receta para lo que queda. Ya veremos, ¿no? Pero yo no creo que lo de ayer sirva como para pensar que dentro de la segunda fase o en el playoff, si llegamos, nos vamos a... No vamos por el buen camino, porque a lo mejor igual ese es el camino que tenemos que seguir, ¿no? También, Óscar, hay que tener en cuenta que el Hércules ha tenido bajas importantes en estos primeros meses de competición. Es decir, Acuña, no has podido contar con él prácticamente en toda la temporada, prácticamente. Raúl Ruiz, que fue uno de los pocos brotes verdes en la segunda vuelta del año pasado, también ha estado lesionado. Benja ha estado lesionado. Jon Erice también. Que eso también es verdad que ha servido para que los jugadores den un paso adelante. Pero quiero decir, este planteamiento que quizá nos parece que el Hércules ofensivamente se queda un poquito corto, quizás si arriba tienes a Acuña no necesitas tener mucho más porque en cuanto tengas una media ocasión la va a convertir. Entonces vamos a ver también si damos un poquito ese voto de confianza, ¿no? Y como digo, no hay que caer tampoco en la complacencia. Creo que a este Hércules se le puede exigir cosas porque hay miembros para ello, pero vamos a confiar en que el equipo todavía tiene margen de crecimiento. Sí, sin Acuña, la baja de Acuña la estás notando. Ayer, por ejemplo, pues Benja pues nos deja a todos un regusto raro, ¿no? Bueno, ya segundo partido, vuelve a tener 20 minutos. Bueno, ayer tuvo más, ayer tuvo casi media hora y no tampoco, no sé. Sin embargo, yo creo que todos coincidimos en que con Acuña en el campo el Hércules a lo mejor hubiera dado otra imagen y hubiera plantado más batalla, hubiera pisado mucho más el área rival, hubiera sido mucho más peligroso. No lo has tenido durante la mayor parte de la primera vuelta, en la que también te has visto lastrado por otras muchas bajas de jugadores muy importantes, en el caso de Pedro Sánchez, en el caso de Benja, por supuesto, de Jon Erice. Has tenido también a Armando Renqueante, ayer jugaba de titular Pedro Torres, que Pedro Torres tuvo un positivo por COVID y una recuperación más larga que su otro compañero, su otro afectado. Es decir, que hemos tenido jugadores... En eso el Hércules se ha visto lastrado. No sé hasta qué punto el estilo de juego se ha visto marcado por eso, porque los miembros, no sé hasta qué punto se hubiera lanzado a tener hubiéramos jugado con un equipo ofensivo con Cubillo, aunque tuviera toda la plantilla disponible, pero bueno, desde luego hubieras tenido a Acuña en el campo, y teniendo a Acuña en el campo pues tienes un plus ofensivo más y por tanto el Hércules hubiera estado un paso más cerca del área rival. Vamos a ver cuando vuelva Acuña, lo hemos visto hoy en la piscina, parece que va bien la cosa, o sea que... El plan de juego sería el mismo, lo que pasa es que quizá la ejecución sería mejor.
Aitor, ha vuelto la forma no cuña me gustaría. dependencia, ¿eh? Sí, cuando no hay goles, La semana pasada nadie giramos se a acordaba Acuña. del Torito. Oye, yo quería comentar dos acciones que me parece que marcan totalmente qué plan de juego tienen los dos equipos. Y son prácticamente idénticas las dos jugadas. Esta es la del Alcoyano, ante la falta de espacios, robar y castigar. Aquí vemos el robo, con 3 jugadores y un punta, y los espacios que vemos sombreados para salir a la contra. Es decir, cuando estoy atrás estoy ordenado, y cuando robo castigo y busco el espacio. El Alcoyano no lo aprovechó porque aquí el pase fue al jugador del conjunto blanquiazul. Y aquí vemos el espacio después de que robara Pedro Torres y el espacio con el que se encuentra Borja. Es decir, solo cuando el Hércules robaba y pillaba ligeramente descolocado al Alcoyano, llegaba a una situación en la que podía crear peligro. Aquí la defensa le da tiempo a retroceder, pero a pesar de todo el Hércules tiene una buena ocasión. El resto del partido, el Alcoyano, por ejemplo, puso 2 líneas de 4, dejando muy poco espacio entre jugador y jugador, entre líneas, y dejaba poco margen de maniobra al Hércules. César, fue una batalla por robar y buscar el espacio y castigar el error. Sí, la verdad que son dos equipos que se miran al espejo y lo que ven es muy parecido, al menos en estilo de juego. En propuesta, el Alcoyano ahí lo veíamos, cómo es robar y desplegarse. Qué bien saben ocupar espacios, ir uno al primer palo, otro al segundo palo. Sí que es verdad que el centro al final no fue preciso, y el Hércules un poquito más de lo mismo, robar y buscar esas acciones rápidas, porque al final son dos equipos que juegan a buscar el error del rival e intentar penalizarles, pero claro, cuando te encuentras enfrente con equipos que no toman riesgos, que son muy seguros, que además pasan su fútbol en tomar precauciones, pues es muy difícil, y lo más normal es que veamos un tipo de partido como el que vimos, o como el que vimos también en el encuentro de ida, muy cerrados, y prácticamente que si alguno hubiera conseguido marcar un gol se hubiera llevado seguramente los puntos. Al final el empate yo creo que es un mal menor, pero sí que es cierto que te deja ver los planteamientos y la filosofía de estos dos equipos, que son muy similares, y que un poquito es lo que se ve en este tipo de categorías como en la segunda B, y cada año más se acentúan este tipo de fútbol que apuestan por eso, por buscar el robo, buscar esa transición rápida, ese despliegue de futbolistas ofensivos. Pero bueno, yo creo que al final el Hércules se siente cómodo en ese fútbol. Ayer no sirvió para marcar un gol, pero sí que es cierto que en partidos anteriores sí que le ha funcionado. Samuel, habíamos hablado y alabado muchísimo la presión alta el día de la Nucía. Lo que pasa es que contra el Alcoyano no lo puedes hacer. El Alcoyano pega un pelotazo y tiene a Murad, que me parece un delantero fantástico para descargar el juego. Ayer tocaba estrechar líneas y buscar que se crearan espacios a la espalda de los defensores, pero es lo que buscaron los dos equipos, es lo que acabamos de ver. Sí, si es que la lectura de César, vamos, yo estoy 100% de acuerdo con ella. Son equipos muy similares, son equipos que entienden muy bien la categoría, con técnicos que conocen a la perfección la categoría, jugadores que han comprado al 110% el mensaje del entrenador, y que además los resultados les están dando la confianza al míster de todo el vestuario. Al final el Alcoyano es un equipo que también tiene serias dificultades para hacer gol, ¿no? Es un equipo que en 10 partidos solamente ha marcado 6 goles, y eso aún así lo ha traducido en 16 puntos. O sea, la solidez defensiva le está dando que cualquier gota de maná que encuentran en el desierto en forma de gol se convierte en 3 puntos. Eso provoca que cuando se encuentran dos equipos tan similares, además en el caso del Hércules, como digo, con una baja muy importante en el engranaje ofensivo, como es la de Mollita, te deja pues pocas herramientas, ¿no? Es además un estilo al que quizás no estás tan acostumbrado cuando tienes que tomar tú la batuta y cambiar un poco tu plan de juego, y se notó, ¿no? Que realmente no tienes esos mecanismos, no lo tienes totalmente familiarizado, y que dependes un poco más de intentar aprovechar ese error que en un equipo de estas características es muy difícil que llegue. Manteca, parecía que había más miedo a errar que ganas de buscar. Bueno, el fútbol es un deporte de errores, ¿no? Es decir, juegas al error del rival. Y antes os he dicho que para mí tenía dos protagonistas claros, que eran Apen y Diakité, ¿no? Yo creo que ahí, perfectamente, las imágenes que has puesto, aunque el robo del Hércules es de Pedro Torres, al final se trata de ocupar espacios y robar. Y ese es el papel que tuvo Diakité
en la segunda mitad y el que tuvo Apen durante gran parte, bueno, prácticamente todo el partido, ¿no? Yo creo que realmente era un poco la idea de dos equipos que juegan a lo mismo y que, bueno, parecía o a priori, yo de hecho creo haberlo comentado en algún medio, incluso en Alicante Plaza, que no esperaba un partido tan similar al del Collao por las dimensiones del Rico Pérez. Parras me lo había comentado así también en una entrevista, pero sin embargo luego al final la realidad es que fue muy parecido a lo que vimos en el Collao, solo que con un escenario distinto, pero la verdad es que el partido fue tan cerrado como entonces y bueno, al final pues era una acción aislada, algo que podíamos cazar, no la tuvo el Hércules y no la tuvo el Alcoyano, pero cualquiera de los dos pudo tenerla y el partido lo había resuelto por adelantado. Bueno, puede gustar más, puede gustar menos, desde luego para el espectador el partido de ayer fue un tostón. Para el entrenador a lo mejor, pues bueno, pues sí que resulta a los entrenadores o para los amantes de la táctica pues resulta mucho más atractivo, pero para el aficionado fue bastante tostón. Quería preguntaros también, hemos hablado de pasada de los cambios que os gustaban. Yo ponía varios nombres sobre la mesa porque están teniendo muy poco protagonismo. Bueno, Diego Benito no ha tenido ninguno prácticamente y Abde desde el gol de Ibiza no ha tenido protagonismo. ¿Está pagando Abde el gol del Ibiza prácticamente en el descuento, César? A ver, no lo sé, no creo, aunque bueno, teniendo en cuenta que desde entonces no ha tenido minutos, pero yo creo que se deberá más a que el Hércules está recuperando efectivos, había muchas bajas, sobre todo en ataque, y al final son nuevas armas que tiene Cubillo para meter tanto en las alineaciones iniciales como en las segundas partes, y eso está yendo en detrimento del canterano, que es cierto que cuando ha jugado ha tenido buenas sensaciones, como en este gol que estamos viendo, pero que quizá el día del Ibiza la cosa no salió bien y un poco continúa, como decía antes, la psicosis de aquel día, ¿no? Esos puntos que se perdieron, muy dolorosos por cómo llegó esa derrota en un buen partido del Hércules y yo creo que bueno, hay que tener paciencia con los jugadores jóvenes. El Hércules al final tiene una plantilla muy profunda y seguro que a lo largo de la temporada tendrán su momento todo de demostrar su valía y que están preparados para rendir en el Rico Pérez. Pero bueno, yo creo que en partidos como ayer a lo mejor sí que se le podrían dar minutos, aunque a lo mejor el técnico está esperando para otro tipo de partidos más abiertos, con más espacios que el que podía ser ayer contra el Alcoyano. Samuel, ¿qué opinión te merece todo esto? Lo digo porque ayer probablemente en el momento en el que metes dos puntas o incluso cuando luego metes a Erice, da la sensación de que el Hércules va a buscar el espacio a la primera que tenga y tienes pocos jugadores tan diferentes en cuanto a la capacidad de desborde, velocidad. Tienes mucha calidad, pero las características de Abde no las tiene ningún otro jugador de banda. No sé si te sorprendió que no se atreviera con él o lo ves normal después de lo que pasó el día de Ibiza. No creo realmente que esté pagando los platos rotos del día de Ibiza, ni mucho menos. Creo simplemente, como dice César, que estamos recuperando efectivos y que ante el retorno de esos jugadores de la primera plantilla, pues Cubillo simplemente pues prioriza la experiencia y pues esos partidos y ese saber, ese conocer el campo antes que quizá el desparpajo de Abde, ¿no? Yo creo que sí que podría haber sido un buen partido, ¿no? Para que además pues generara un poquito de desorden dentro de 20 jugadores de campo tan rígidos y tan ordenados. Bueno, como digo, son formas de leer el partido. Al final, ayer Cubillo hace esa lectura, no le sale del todo bien, pero bueno, claro, a toro pasado es fácil decirlo, ¿no? Si hubiera ido por otros derroteros el partido, pues no estaríamos comentando esto, pero bueno, sí que es cierto que bien Abde generándote ese desorden, o bien Diego Benito intentando volver a apoderarte del balón y ordenar un poco el partido, te podían haber dado otra cosa. Siempre estos últimos partidos, sobre todo, está optando por otras vías, no están teniendo sus minutos. Yo creo que son jugadores que se lo han ganado, pero bueno, vamos a ver si en las próximas semanas cambia un poco la situación, ¿no? Si los resultados no acompañan, tendrá que probar cosas nuevas. Si los resultados acompañan, yo creo que él va a seguir con su plan establecido, que creo que todos lo hemos visto ya. Manteca, con Abde se da la circunstancia de que se habla de su posible salida, para disgusto, y le mandamos un saludo de nuestro amigo y compañero Óscar Rodríguez, que tiene un rebote importante con este asunto. Se habla además de la salida de Abde no juega, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, tiene una oferta del Hércules, entre otros, del Valencia Mestalla, y están negociando una compensación económica para dejarle salir hasta final de temporada. La única forma que tiene antes de no seguir la temporada en el Hércules es salida a préstamo con una compensación económica. Y no hay acuerdo. Esa es la cuestión. No creo que el Hércules, no creo que Abde esté pagando el error de Ibiza, aunque ayer tampoco tenía esa Ibiza adelante, entre otras cosas, por lo cual, bueno, pues si Cubillo quisiera hacérselo pagar, ayer a lo mejor no podía haber miedo de que se reprodujera lo de Ibiza, porque yo creo que el Alcoyano no es el Ibiza y sus extremos a lo mejor no estaban ayer precisamente tan encima. Pero bueno, yo creo que no lo paga y creo que simplemente que hay otros futbolistas disponibles. Se ha recuperado a jugadores que en aquel momento no estaban, la plantilla era larga, en aquel momento Abde llegaba, hoy pues bueno, pues tiene minutos en el filial y ya está, no hay más. Y se negocia la salida, veremos si hay acuerdo, hay interés de Abde por jugar en segunda B, tener minutos en segunda B, porque no le compensan los minutos que tiene en tercera, y el Hércules pues no se cierra la posibilidad, pero bueno, es un activo del club y el club quiere compensación económica. Veremos si se llega a un acuerdo, si no, pues Abde seguirá formando parte del filial, porque no olvidemos que es un futbolista que tiene ficha del filial, no tiene ficha del primer equipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ahí la cosa está, el mes de enero todavía nos puede dar alguna sorpresa en ese sentido, y también con el tema del central, si es que viene un central, que ya no lo tengo tan claro, viendo lo que dijo ayer David Cubillo. Probablemente hasta ahora él esté firmando un central, no te quepa la menor duda, pero después de oír ayer a David Cubillo, no lo veo tan preocupado, no lo veo con urgencias porque venga un central, pues creo que a lo mejor al final lo que viene es otro futbolista, un futbolista, lo hablábamos esta mañana con David Esteban en Onda Cero, Aitor, acuérdate, creo que lo has comentado incluso tú, de ¿no? banda. A lo mejor lo que hace falta, exactamente, un futbolista de banda, ¿no? Y a lo mejor puede ser es el camino, puede venir un sub-23, no hace falta que sea un senior, eso también, bueno, pues es una variante más que tiene el Hércules ahí. Pero bueno, yo creo que lo de Abde, si se llega a un acuerdo económico, saldrá, tendrá minutos en segunda B, que le va a venir bien al jugador, le vendrá bien al Hércules, si no, seguirá en el filial con minutos y contando para Cubillo cuando sea necesario, porque Cubillo si tiene necesidad tira mano de él, lo ha demostrado, y veremos qué pasa con esa ficha libre que ha quedado con la salida de Pablo Íñiguez. Manteca, me quedo contigo. Diego Benito, se ha marchado Pablo Íñiguez. Diego Benito es otro de esos jugadores que quedaba de aquel año que casi se asciende y que el año pasado fue catastrófico, y son dos de los jugadores que probablemente más sentían la situación del año pasado. Diego Benito ha pasado a no contar para nada. ¿Lo ves fuera del equipo antes de que acabe enero? Pues como te digo, con la ficha con la negociación de un central, firmar un central, yo te voy a dar aquí mi opinión, pero probablemente en este momento Diego Benito firme su baja voluntaria. No, a ver, la primera semana de enero Diego Benito habla con Carmelo del Pozo y le traslada que no tiene intención de abandonar el pues tendría que llegar una oferta que lo compensara en muchos aspectos. Y no creo que vaya a ser el caso. Él le traslada que quiere estar aquí, que es un jugador de equipo, un jugador de equipo, de grupo. Sus compañeros... tiene una ascendencia sobre los compañeros bastante notable, también la tenía Pablo Íñiguez, y bueno, pues yo creo que el futuro a corto plazo de Diego Benito es seguir jugando en el Hércules, ¿no? Creo que por edad además no es una situación comparable con la de Pablo Íñiguez, que necesita minutos porque todavía tiene oportunidad mejor de un contrato en un equipo importante. El caso de Diego Benito, a lo mejor su opción pasa por lograr un ascenso con el Hércules en segunda división, porque eso le puede abrir otras puertas que a priori si saliera ahora no las tendría abiertas, ¿no? Entonces yo creo que Diego Benito va a estar aquí, es un futbolista de equipo, un futbolista que hace grupo. Yo recuerdo haber entrevistado a Benja, fue Benja el que en una entrevista hace como mes y medio se hacían elogios hacia él, en un momento en el que precisamente hablábamos, sin que yo le preguntara, y hablábamos precisamente de las posibles bajas de algunos jugadores ante la falta de minutos. Yo creo que Diego Benito no va a pedir la salida. Desde luego a Carmelo del Pozo lo que le traslada es que no tiene intención de dejar el club, y el Hércules no tiene intención de prescindir de los servicios de Diego Benito, como tampoco la tenía de prescindir de los servicios de Pablo Íñiguez. Bueno, si llega una oferta que le pueda seducir, pues a lo mejor se puede negociar. Todos los futbolistas pueden salir si hay una oferta que interesa económicamente, viene al jugador que no tiene minutos y el Hércules, bueno, pues tampoco le quiere cerrar la puerta a que pueda proseguir su carrera deportiva, o bien porque el Hércules cuenta con él, pero bueno, le compensa económicamente notablemente. No es el caso económicamente de manera notable, no creo que sea el caso de Diego Benito. Yo creo que Diego Benito va a terminar jugando blanquiazul la temporada, y si logra el ascenso se le van a abrir importantes puertas, ¿no? Yo creo que tiene más opciones de encontrar acomodo en otro club más interesante si el Hércules logra el ascenso, si se queda en Alicante, que si cambia de aires ahora. Velázquez, César, se da la circunstancia de que es que Diego Benito tiene una competencia brutal y con jugadores que se adaptan mejor a las características
de lo que busca Cubillo, que seguramente está muy contento con el comportamiento y el rendimiento de Diego Benito en el día a día. Pero claro, es que no es fácil jugar en este equipo en el centro del campo. Hay 2 plazas y hay 5 tíos para matarse por esos 2 puestos. Sí, y una de las plazas tiene dueño, es Kevin Appel, 100%, o sea, es suya mientras esté sano. Y claro, entonces eso deja un puesto para 4. Y si bien estamos pidiendo más minutos para Abde, pues también tenemos que aplaudir, ¿no?, que Pedro Torres, que es otro hombre de la casa, se los esté ganando y tenga el premio de la titularidad en el día de ayer. Es cierto que duele un poco, ¿no?, a un jugador que hemos visto realmente pasarlo mal el año pasado con la situación del club, pues en un papel tan marginal y una situación prácticamente casi en el ostracismo. Pero bueno, yo no tengo información como sí tiene Óscar. Si él nos cuenta esto, yo tengo que creerle y además creo que así le avala. Y bueno, a mí realmente, personalmente, me gustaría que Diego Benito acabara la temporada aquí porque creo que va a tener su oportunidad. Creo que cuando la tenga va a rendir bien y va a darlo todo en el campo como siempre ha hecho. Y hombre, creo que sería muy bonito, ¿no?, que pudiera terminar la temporada con un ascenso y luego ya el verano que viene, pues Dios dirá, ¿no?, si hay que buscar otro destino. Personalmente me gustaría que tuviera más minutos, pero entiendo que es un puesto muy difícil. Antes de cambiar de tema, y empiezo por César, ayer se habló mucho de la entrada de Diego Benito en el minuto 89 porque Apen tenía problemas, pide el cambio y se habló de falta de respeto. Yo aquí me voy a mojar, yo no veo falta de respeto. Es decir, al final es un jugador más de la plantilla, tienes un compañero en el campo que lo tiene que abandonar. Es verdad que a lo mejor Cubillo cuenta más con Armando que con Diego Benito, pero Diego Benito no creo que se sintiera ultrajado por tener que jugar esos 2 minutos tal y como estaba el partido, y creo que le sentó peor a los aficionados que le tienen mucho aprecio a Diego Benito que al propio Diego Benito. Creo que no hay polémica más allá de lo que le haya podido parecer a los aficionados, que al final es una cosa subjetiva. César. No, yo creo que dentro del vestuario el propio jugador, además con la experiencia que tiene, sabe cómo funciona el fútbol, seguro que además ha hablado con el entrenador y yo creo que él no se lo tomó como ninguna falta de respeto, como algo personal. Sí que es cierto que los aficionados por redes sociales ha habido muchos comentarios y es lo que yo temo, como decía Manteca, si al final se acaba quedando, que Diego Benito pueda ser ese tipo de jugadores que salga en las malas, que la afición del Hércules, cuando los resultados no acompañen, se acuerden de Diego Benito, de que no se está usando a Diego Benito. Al final, yo creo que, a diferencia de lo que comentaba, yo creo que va a tener complicado revertir la situación, tanto por la competencia que tiene como por los gustos del entrenador. Al final está prácticamente a la cola, ha demostrado en su posición y al final no deja de ser un jugador sin apenas ritmo competitivo, que está teniendo minutos marginales y eso en el momento de salir y tener que rendir en un Hércules y en una competición este año tan exigente le va a costar. Pero bueno, es un jugador que al final, a la hora de tomar decisiones, yo siempre soy de la opinión de que un jugador de fútbol tiene que ser ambicioso y la ambición es conseguir minutos, y si aquí no los tienes, los puedes intentar tener en otro lado, pero hay que tener en cuenta pues situaciones contractuales, hay que tener en cuenta el bienestar, el confort de la ciudad en la que vives. Hay muchos aspectos a tener en cuenta y ahí es el jugador y el club los que lo valoran, pero yo creo que al final la situación de ayer es más ruido mediático en las redes sociales que un malestar que pueda haber en el jugador. Estoy totalmente de acuerdo. Samuel Velázquez, tenemos que hablar de Kevin. Lo que quieras. Pues empieza. Lo que quieras. Pues la verdad es que es un regalo, ¿no? Es decir, nos lo hemos encontrado y qué descubrimiento. Qué descubrimiento. Es un jugador que creo que abarca campo, abarca balón en todos los sentidos y que creo que es el eje del equipo, ¿no? Creo que es ancla tanto en la fase defensiva como en transición, como saliendo. Es un jugador que realmente vamos a disfrutar esta temporada porque yo tengo serias dudas de que el año que viene podamos aguantarlo. Y además un jugador que ha caído de pie en la afición y ha caído de pie en la ciudad. Un jugador que ya se ha ganado el cariño de toda la afición. O sea que bueno, yo creo que nos hacía falta, ¿no?, después de un año tan malo, pues tener un regalo de estas características y un nuevo, entre comillas, ídolo al que agarrarte en todo partido, porque es que es un seguro de vida. Sabes que su papel lo va a ejecutar a la perfección. Manteca, es
lo que voy a dar ahora, una opinión subjetiva, pero me baso en que algunos fichajes son más fáciles porque ya sabes el rendimiento que te van a dar los jugadores, pero a mí me parece que este es el mejor fichaje que ha hecho Carmelo del Pozo esta temporada. Sí, no solo es una magnífica noticia, una magnífica sorpresa, porque cuando llegó ninguno pensaba que fuera... No nos olvidemos que, al igual que ocurre con Ate o con Pedro Torres, tiene ficha de filial, si no me equivoco, Kevin Apen. La única pega que yo le puedo poner, fíjate, es que tiene un contrato por una temporada, es decir, porque tiene opción a 2 más, pero cuando viene firma hasta el 30 de junio de 2021. Vamos a ver eso, ¿no? Porque a lo mejor igual se puede ir con carta de libertad. Esa es la única pega que yo le puedo ver a este asunto, que se le firma con la opción de unas 2 temporadas, además tiene 2 temporadas opcionales, pero su vinculación no se prolonga automáticamente más allá del... Bueno, igual a lo mejor con el ascenso sí, cuidado. Pero quiero decir que es la única duda, mira, ahí me queda una duda, fíjate si hubiera ascenso o no, pero es la única... Ya tienes deberes para la semana que viene. Es un auténtico fichaje, es un fichaje de esos que dices, bueno, un tío que venía, que había estado en Bélgica, que tenía experiencia en el fútbol belga y demás, que lo traes de Francia, del Mónaco, que bueno, a priori viene a entrenar con el primer equipo pero tener minutos con el filial, o a veces a lo mejor igual puede ser un recurso más y termina siendo titular indiscutible. Pero es que titular indiscutible, es que empuja desde abajo a todos los demás. Bueno, es una magnífica noticia para el Hércules. Yo creo que lo de ayer, el partido de ayer, a veces le falta, a lo mejor le falta un poco de precisión en el pase también, pero se atreve, te tira, llega al área rival y te chuta también. No sé, tiene cosas que pulir, desde luego, pero bueno, es que estamos hablando de un sub-23, o sea que fenomenal, un movimiento fenomenal del Hércules, que estuvo muy despierto. La pega es esa. A ver si lo podemos disfrutar mucho más o no. Esa es la única duda, pero bueno, esta temporada lo tenemos y seguro va a ser una pieza clave en el ascenso del Hércules. César, a mí, y esto Samuel lo sabe, me río mucho con lo de la Liga de los Granjeros, como suelen ningunear a la Liga francesa, pero es una, y la suelen ningunear sin razón, todo se ha dicho, pero es una de las mejores ligas de formación que hay. Hay auténticos diamantes en la Liga francesa por descubrir, y Apen tiene todas las características típicas del nuevo fútbol francés. Sí, el nuevo fútbol francés, que además es el fútbol de moda a nivel europeo, porque los jugadores que ahora mismo destacan, que todos los ojeadores van en busca de ellos, tienen las cualidades como las que tiene Kevin Apen y muchos de los jugadores que vemos en la liga francesa, jugadores muy físicos, jugadores con mucho recorrido, que a la vez también cada vez son más técnicos, porque a veces suelen encasillarse esos jugadores físicos con zancada, con que no tienen un gran manejo de balón, pero en muchos casos estamos viendo que no es así, además muy jóvenes, y yo creo que cada vez más los equipos van a destinar mucho en observar la liga francesa, porque de ahí se pueden sacar verdaderos jugadores muy interesantes que te pueden dar rédito a nivel de rendimiento o a nivel de a lo mejor comprarlo y en el futuro lograr una buena venta. En el caso de Apen es que además desde el primer día Cubillo lo tuvo claro, vino y fue titular prácticamente desde el primer día al último. Yo tengo ganas de ir al Rico Pérez para además fijarme en sus movimientos, porque desde la pequeña pantalla se puede ver, pero es que además tiene esa sensación de dominio total de la situación, de que tanto ofensivamente como defensivamente, de ocupar una gran parcela de terreno de juego. En la jugada anterior que veíamos del Alcoyano, en esa contra del equipo de Alcoy, él es el primero que baja y demostrando que tiene un gran despliegue físico, y además ahora también tiene dominio de la situación con sus compañeros y que creen posibilidades, y yo creo que es un gran fichaje, un gran acierto en este caso de Carmelo del Pozo, y esperemos al menos disfrutar el presente. Ya veremos en el futuro si se le puede mantener, pero vamos, yo creo que el Hércules tiene ahí a un diamante en bruto y que solo puede mejorar en lo que resta de temporada. ¿Quién está en Cheste? Eso te iba a decir, está ahí en los entrenamientos libres de Cheste. ¿Puedo decir una cosa, Aitor? Perdóname sí, que me meta. Al hilo de lo que ha dicho César, yo ayer pedí los datos del GPS de Apen. Por supuesto, el cuero no me los da, pero los pedí. Porque creo que el despliegue físico de este chico es increíble y se podía hablar de ello. Pero bueno, el cuero no. Pero bueno, es lo que dice César, que no te tienes que quedar en el físico, aunque es exuberante, sino que es una evolución más, ¿no? Que realmente es un jugador muy aseado con balón, con recurso técnico, y que, como decís, es que es la nueva generación de futbolista que está de moda ahora mismo. Me viene bien que digas lo del GPS, Manteca. La última es para ti y rápida, porque te negaron los datos del GPS, pero también nos enteramos de las lesiones cuando llega el partido. Ayer el lesionado fantasma, y no se malinterprete esto, era Mollita.
Sí, Una el más. fin de semana, y el Una fin de más. semana anterior fue Armando, que tampoco nos enteramos hasta que nos sentamos en la zona de prensa. Bueno, es la política, yo insisto, yo es que lo sufro también en Primera División con el Elche. Es que la política de los clubes de Liga de Fútbol Profesional es no trasladar información de este tipo. El director deportivo Carmelo del Pozo viene un equipo de fútbol profesional, que es el Deportivo de La Coruña, aunque compite en segunda B ahora con el Hércules, y ha trasladado esa política al Hércules. Y bueno, pues sí resulta un poco desalentador ver como que el sábado te dicen todos los disponibles convocados. Bueno, ¿quiénes son los disponibles? Vamos a ver. Bueno, pues ese es el problema que nos estamos encontrando y nos resulta un poco, no sé, a mí se habla de que no es de equipo grande eso, de que es de equipo pequeño. Y yo tengo que decir que no, porque en Primera División ocurre, ¿vale? Y en Segunda también el año pasado ocurría con el Elche. Es decir, los clubes no suelen trasladar esta información en el fútbol profesional. Es una política que se está implantando hace ya un tiempo y, bueno, pues ha llegado también al Hércules de la mano de Carmelo del Pozo. ¿Por qué? Porque no quieres dar pistas a tu rival. La verdad es que luego tú, pues sí, pues por ejemplo, le pregunta a Collano si Juli o no sé, o Carbonell, por ejemplo, que juega ayer, iban a poder jugar en el Rico Pérez. Bueno, los dos jugaron al final, pero eran duda, ¿no? Y bueno, pues es un poco Raillo también, era duda. Y bueno, yo le pregunté a Parras en la entrevista que le hice la semana pasada, y Parras, claro, me dice, mira, hasta el último momento no lo voy a saber. Hoy ha entrenado mañana puede que entrene este otro ya, pero no lo sé. Bueno, pues depende del club, pero es una política, ya digo, que viene de categorías superiores y que se ha trasladado al Hércules y que, bueno, pues nosotros que nos encargamos de información diaria, pues nos afecta, claro, directamente, porque muchas veces no sabes a qué atenerte, ¿no? Porque dices, bueno, la alineación, ¿con qué vas a ir el Hércules mañana? Pues, hombre, ya es entrar en terreno de adivinación, ¿no? A veces, y pues, si está bien, si le duele aquí, si le duele allá. Hoy, por ejemplo, vemos ya acabo, vemos a Acuña en la piscina. Bueno, es que se nos dio un plazo aproximado de Acuña y se nos siguen dando largas o plazos aproximados de vuelta a Acuña, ¿no? No era tampoco tan complicado haberse mojado en su momento o haber dicho, bueno, sujeto a evolución, pero puede ser tanto. Bueno, pues no, tampoco lo sabemos. Es que con Benja, a Benja lo veíamos en el partido del Atlético de Levante, por ejemplo, yo lo veía en Buñol jugando y sorpresa mía que no. Bueno, es que tiene molestias en el hombro. Bueno, que tenía molestias en el hombro, lleva 2 semanas con molestias en el hombro cuando estábamos hablando de que tenía ya la alta competitiva. Bueno, pues son cosas que, en fin, nos entorpece un poco más el trabajo que otra cosa, ¿no? Pero es una política que no es exclusiva de Hércules, desgraciadamente. Y me consta y te lo puedo asegurar que David Cubillo está encantado con no compartir información, y es normal. César, Samuel, Óscar, muchas gracias a los 3 y ya sabéis que cuando queráis estáis invitados a seguir hablando de fútbol y de presiones altas, que yo sé que le gusta mucho a Manteca el tema. A ti por invitarme. Chao, Ha sido buenas un noches. placer. Nosotros nos marchamos, nos hemos quedado sin tiempo. Mañana, de nuevo, Sport Alacante, el modo tertulia, esta vez baloncesto. Sean felices, buenas noches.